Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 11 de febrero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy es 11 de febrero, mañana va a ser 12, Día de la Juventud, y el viernes, Día de los Enamorados. Así que los jóvenes y los enamorados deben estar muy contentos esta semana. Más allá de los problemas económicos y sociales y políticos, pues por lo que estamos atravesando, pues siempre es bueno expresar la simpatía por los jóvenes, la vitalidad de los jóvenes, tener esperanza y promover, impulsar la acción de los jóvenes en todos los sentidos. Y por supuesto que también estimular el amor, el afecto entre las parejas, entre las familias, en la humanidad en general. Hay mucha gente que le falta amor y que más bien está cargada muchísimo de odio. No es nuestro caso. Amigos, como todos los martes, hoy después de las 2:30 tendremos nuestra sección Siempre Caracas, de la mano de Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, ambos municipalistas. Y en la primera mitad del programa vamos a estar hablando sobre un tema que siempre está en el interés de la sociedad: el tema de los salarios, el tema de la situación laboral de los trabajadores venezolanos. Siempre el tema laboral ha sido un tema, digamos, de interés público, porque siempre los trabajadores aspiran a mejores condiciones, reivindicaciones, mejores condiciones de vida, de trabajo, salariales, etc. Mucho más en estos tiempos en que los trabajadores han perdido derechos significativos, muy sentidos, que ha sido producto de conquistas, de luchas de años, de décadas, de siglos incluso. Y más aún cuando el salario ha desaparecido. El salario no existe en Venezuela. Y eso seguramente nos lo va a corroborar nuestro invitado. Yo porque hablo también del tema, porque recuerden ustedes, amigos y amigas, yo fui secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Tuve mucho más de 20 años dedicado al activismo sindical, de modo que el tema no me resulta ajeno. Voy a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, José Vicente Rivero. Él es secretario general de una de las centrales sindicales existentes en nuestro país, fundada por una persona a la que aprecié mucho, el chino Navarro, Carlos Navarro. Esta organización se denomina Alianza Sindical Independiente. Bienvenido, José Vicente. Hola Mario, feliz tarde para todos los radioescuchas, agradecido nuevamente por la invitación y bueno, dispuesto a compartir. Y como tú lo acabas de decir un momento, hace unos minutos, mañana se conmemora el Día de la Juventud. Necesito recordar esas gloriosas acciones de calle en nuestro tiempo, y más aún recordar a esa generación del 27 que tanto luchó y de manera protagónica logró cambios positivos para la democracia en Venezuela y reivindicaciones también en el mundo del trabajo. Así que para esa juventud que mañana en su día reciba mi saludo, mis bendiciones y felicitaciones por lo que les toca afrontar. Así es. José Vicente, entiendo que tu organización, la organización que tú presides, que tú lideras, no eres el presidente, eres el secretario general. Y si eres además el secretario general de otra organización, que es el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional, la asamblea de la que fuiste ilegalmente despedido, pero bueno, en todo caso representas también a esos trabajadores. Me gustaría, entiendo que has estado participando y has estado participando una buena porción de organizaciones sindicales en debates acerca de cómo resolver la crisis laboral por la que está atravesando la clase trabajadora venezolana. Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso y saber qué perspectivas hay de que mejore la situación de los trabajadores en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Ciertamente, Mario, en Venezuela, desde marzo del 2022 se inició un proceso de diálogo enmarcado en lo que fue el informe de la 13ª Comisión de Encuesta de la OIT, Caso Venezuela. Un informe denominado por la reconciliación social. ¿Okay? En base a este informe, se instala en Venezuela un sistema de diálogo denominado Foro de Diálogo Social,
donde actores como Fedecámara, Feindustrias, centrales de trabajadores y representación del gobierno, hacemos vida en un sistema tripartito. Con la facilitación de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT ha sido clave para llevar a cabo este proceso. Recordemos que en Venezuela no se había dado una reunión tripartita desde el año 1997, cuando se promulga aquella ley orgánica de trabajo que fue tan criticada por situaciones en el cambio del sistema de seguridad social en Venezuela o prestaciones sociales. Tu pregunta es bastante general en cuanto a cómo cambiar las condiciones. En nuestro Congreso Fundacional de ASI Venezuela en el año 2015, uno de los puntos prerrogativos fue un discurso del representante de la CCA para ese momento, que lamentablemente en América Latina las organizaciones sindicales nos estamos preparando para una lucha de no perder tanto como perdimos ayer. Y es la realidad que lamentablemente tenemos hoy en Venezuela. O sea, no se trataba ni siquiera de avanzar, sino de no perder tanto. Y esa realidad que arropaba en ese momento América Latina, hoy en Venezuela la tenemos a viva carta. En el proceso de diálogo vemos cómo lamentablemente del sector gobierno se ha aplicado una política de paralización del aumento del salario. Una política donde nos lleva a lo que tú muy bien dijiste ahorita, la desaparición del salario. Hoy el tipo de cambio está sobre los 60 bolívares, significa que 130 bolívares de salario son poco más de $2. En el año 2017 estábamos en esta misma situación ahorita. En el año 2018, la peor de las crisis venezolanas que tuvimos, de desabastecimiento, estábamos en ese sistema de salario o en esa remuneración. No hemos logrado mejorar. Lamentablemente la situación cada día empeora más para los trabajadores. Hoy día se da un bono denominado de guerra que no es para todos los trabajadores, eso hay que tenerlo claro. Un bono de alimentación que recibe la gran mayoría, indexado, que recibe el sector privado, pero que es netamente insuficiente, Mario. El sector privado paga salarios en negro, es decir, te doy 10, 20, 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares semanales en efectivo, por debajo de cuerda, violando la misma ley orgánica del trabajo vigente, pero no suman sus prestaciones sociales. Y lamentablemente tampoco el bono de guerra, tampoco los bonos que otorga el gobierno. Es que han llevado la práctica de bonificación del salario en vez de salarización de los bonos. Que es lo que debe ser y por lo cual nosotros nos mantenemos en la mesa para lograr este sistema. Tengo entendido que hace unas 2 semanas iba a realizarse un nuevo ciclo de reuniones bajo la facilitación de la OIT. ¿Esa reunión se dio o no se dio? Ciertamente se dio inicio al periodo 2025 para el grupo consultivo para realizar consulta abierta sobre lo que es el salario. ¿Okay? Así Venezuela, la CTB, CGT, estamos allí en representación de trabajadores, también la Central Bolivariana, los empleadores por parte de Fedecámara, Feindustrias y el gobierno. Hasta ahora solo se da inicio al proceso para iniciar lo que conllevamos a un mecanismo de consulta general. Nosotros, eso ya tiene un montón de tiempo. No, esas reuniones se acordó cada vez que inicia el año. ¿Okay? Ya la del año 2024 terminó, fueron lo que recuerdo haberte comentado, que lamentablemente nuestra propuesta no fue avalada, ni siquiera comentada desde el Ejecutivo Nacional, y este año vamos a retomar todo el proceso. En una primera instancia, bueno, recuérdate que el año pasado propusimos las 3 centrales unificadas, CGT, CTB y ASI, que se aumentara el salario como mínimo a $200 por trabajador, partiendo de que la canasta básica estaba sobre los $400, para que si una casa trabajando con una familia, pues entre dos pudiesen cubrir o paliar grandemente lo que es la canasta básica. Más que la canasta básica, la canasta alimentaria. La canasta alimentaria, exactamente. Gracias, Mario. Pero bueno, no se logró. Este año buscamos incidir en que en esta oportunidad tanto el Ejecutivo como empleadores realmente acepten que Venezuela necesita el salario. Esta mañana, en una reunión intergremial en la Universidad Central de Venezuela, analizábamos lo que significó hace 4 años, o mejor dicho, en una continuidad de los últimos 4 años, el discurso de parte del gobierno. Y uno de los puntos principales es que Venezuela tiene un crecimiento
constante en el ingreso del PIB y fortalecimiento de la finanza. Nos decimos a nosotros mismos, si han crecido tanto, si hoy día oficialmente, con cifras oficiales, indica que ya sobrepasamos el 1.000.000 de barriles día, ¿por qué no se ha aumentado el salario? ¿Por qué no se mejora el servicio público de salud? ¿Por qué no se mejora el servicio de transporte? ¿Por qué siguen habiendo apagones? ¿Por qué sigue habiendo deficiencia en el servicio eléctrico? ¿Por qué sigue habiendo deficiencia en el servicio de agua servida y aguas blancas en Venezuela? Entonces, si hay un crecimiento económico, no se aumenta el salario, no se mejoran los servicios públicos, entonces, ¿a dónde está yendo ese dinero? ¿Ustedes confían en esa versión oficial de que ha crecido la economía? Mira, no es asunto de confiar o no confiar, es asunto de mostrar los números. Ajá, pero ustedes, ¿qué dicen los números de ustedes? Y en ese sentido, nosotros estamos solicitando al Ejecutivo Nacional nos entregue, como se acordó ante la OIT, los indicadores de los ingresos financieros del Estado. Hasta ahora no nos los han dado, ¿ok? Porque eso es lo que nos va a permitir probar que realmente estamos en un crecimiento y que ese crecimiento está generando riqueza al país y esa riqueza al país para la distribución en cuanto a la partida 401, que es el sector público, la más grande, que es salario para los venezolanos. Entonces, esa parte nos ha entregado ciertos indicadores, algunos a nuestro juicio alejados de la realidad, ¿ok? Pero el indicador principal de cuánto está ingresando en el país ahorita no nos lo ha entregado. Eso es vital para nosotros decir, mira, sí, efectivamente, alcanza para $200, para $300, $400, necesitamos ese indicador, lo vamos a seguir pidiendo porque es el que nos va a permitir nosotros hacer una propuesta consciente. Más allá de la ausencia de ese indicador, tenemos también colaboradores, compañeros que son actuarios, economistas, que han colaborado con nosotros y decirnos, mire, esto significa tanto. Si indican 5.4, 3.8, 4.2 de ingresos en el PIB, esto significa gasto, tanto en ingresos. El gasto público se redunda tanto, esto significa que pueden pedir tanto. Por lo menos en materia impositiva vemos como desde la parte de impuestos indica que se ha duplicado más del 100% de lo recaudado a esta fecha. Eso significa que sigue ingresando dinero. ¿Okay? Incluso hablaron a parte del turismo también, que se está incrementando ingresos para la nación. Entonces, si todo esto es cierto, muéstranos los indicativos para saber cómo podemos nosotros trabajar y lograr algo justo para los trabajadores. Ok, entre tanto, mientras eso ocurre, mientras el gobierno les entrega información confiable respecto al crecimiento económico o el desempeño económico de la nación, ¿qué va a hacer el movimiento sindical desde el punto de vista de la ley, de los derechos laborales contemplados en la Constitución y en las leyes de la República, para presionar que ese salario que ya tiene alrededor de casi 3 años estancado, ¿no? Exactamente, dentro de un mes cumplimos 3 años sin aumento del salario. ¿Qué van a hacer ustedes para que eso se destranque y los salarios de los trabajadores puedan mejorar? Mira, Mario, aquí es muy importante la autocrítica. La autocrítica en el sentido de lo que es la dirigencia sindical en Venezuela. Nuestras organizaciones sindicales no tenemos la fortaleza que teníamos hace 15, 20, 30 años atrás. Eso es una realidad. Y ahorita, precisamente hoy hablábamos en unas reuniones anteriores en materia de lo que significa el proceso de relegitimación y fortalecimiento de nuestras organizaciones sindicales. Eso pasa por elecciones autónomas de todas y cada una de nuestras organizaciones sindicales en el país, abrir el marco a la participación de la base laboral venezolana para que nuevos dirigentes asuman o los que están allí sean quienes los decidan sus propios trabajadores y fortalecer el movimiento sindical. Porque mucho de la ausencia de conquistas se debe a la ausencia de confianza de los trabajadores en la dirigencia sindical. Cosa que, por cierto, entiendo que no se ha, digamos, no se ha mantenido esta situación de falta de renovación de los liderazgos del movimiento sindical, no solamente por causa del movimiento sindical en sí mismo, sino porque el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, ha interferido en los procesos eleccionarios de las organizaciones gremiales y sindicales. Mira, un punto positivo del sistema de diálogo que llevamos ahorita en la mesa es el proceso de libertad sindical en materia de elecciones autónomas. La viceministra de Relaciones de Trabajo nos entregó a nosotros, en las minutas se puede leer, donde cada organización sindical, si lo decide autónomamente y su estatuto lo permiten, puede hacer sus elecciones sin la asesoría técnica del Consejo Nacional Electoral. ¿Okay? Nuestro llamado, y lo cual estamos trabajando desde hace más de un año,
es que cada organización sindical reforme sus estatutos, conviertan, o mejor dicho, lleven el proceso electoral de manera autónoma, ¿ok? Para que se haga ese proceso de elecciones y su autoridad sea renovada. Lamentablemente sí existe esa espada de Damocles de lo que es la intervención desde el poder electoral en materia de autonomía sindical. Prueba de ello el mismo sindicato Sinfucán de la Asamblea Nacional. Sobre nosotros lanzaron una intervención en Gaceta Electoral que prohibía expresamente que se convocaran elecciones sin la autorización del CNE. O sea, por cierto, eso colide con los convenios internacionales totalmente del el trabajo. convenio 87 de la libertad sindical. Ese caso en específico, hay otros también que se han dado, pero también, y hay que ser consciente en ese sentido, hemos logrado elecciones autónomas en otras organizaciones sindicales. Y ese es el trabajo que tenemos, que nos vemos obligados a hacer para obtener la fuerza, para forzar al Ejecutivo Nacional en materia de conquista reivindicativa y sobre todo salarial. O sea que mientras no haya fuerza en el movimiento sindical, no hay manera de cambiar esa realidad salarial en Venezuela. Lo hemos intentado y la estrategia no ha funcionado. Si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar la estrategia. Y en ese sentido, la estrategia ahorita de renovar nuestro liderazgo para que las organizaciones sindicales tengan la mayor fuerza laboral, creemos que es una nueva estrategia que debe llevarse para tener mayor fortaleza. Sin embargo, eso consume mucho tiempo. Consume mucho tiempo, Mario, pero seguir con la misma estrategia sin resultados, consideramos es peor. ¿Okay? Estamos en la mesa. En estos días conversábamos las organizaciones sindicales y los compañeros de la CGT, Central General de Trabajadores, indicaban que como organización no se cerraban, que el Ejecutivo decrete algo, un aumento bien sea en los bonos o un ingreso, como ellos lo llaman, ingreso vital. No nos cerramos a ello, pero la lucha salarial no la vamos a abandonar. Si mientras en el diálogo podemos lograr un incremento en los ingresos de los trabajadores, perfecto. Pero no vamos a abandonar la lucha de los salarios. Ajá, ¿y qué van a hacer? ¿Qué significa no abandonar? No abandonar, seguir en la mesa de diálogo, insistir en que se haga un pago inmediatamente a los trabajadores mientras estamos llevando el proceso de consulta para la fijación del salario. Porque recordemos algo, esto es consulta, no es que vamos a decidir cuál es el salario. Ahora, la movilización de los trabajadores, asambleas internas, asambleas de calle, manifestaciones, ese tipo de cosas, ¿no están en el panorama? Están en el panorama, completamente en el panorama, Mario. Fíjate que nosotros llegó un momento que tuvimos masificación en las protestas. Estamos en ese mismo proceso de reconquistar la confianza de nuestros trabajadores para salir a las calles. ¿Okay? Un proceso de legitimación de autoridades y también un proceso de convocatoria. Como te comentaba hoy, la asamblea intercambiaria en la Universidad Central de Venezuela. Se esperaba un número bajo, ni siquiera 100 personas. Casi 200 personas en una asamblea de trabajadores. Eso nos indica que la gente nuestros compañeros de trabajadores se están agarrando la confianza en el liderazgo, están interesándose en el tema reivindicativo y estoy seguro que con una campaña de calentamiento de los ánimos para acciones contundentes en materia de forzar o presionar para un ingreso, estoy seguro que lo vamos a lograr. Tal vez no en un tiempo inmediato, pero sí en un corto tiempo, mucho más antes del 1 de mayo. Podemos decir que en un par de meses podremos tener acciones contundentes en materia de movilización. Acciones de calle. Porque es necesaria, más allá del temor, porque también tenemos que tener claro cuántos trabajadores están presos por situaciones reivindicativas, por luchas de protesta de calle, reivindicativas, más allá de lo político ideológico, de la situación política nacional que todos los conocemos, pero por acciones de calle reivindicativas, ¿cuántas personas no están presos? Hay muchos trabajadores sindicales. Sí, incluso los 6 compañeros que fueron sentenciados a 16 años que estaban en jornada de protestas salariales, Mario. Que a través del diálogo logramos no una liberación completa, sino una medida cautelar, que están libres, ¿okay? Y que el juicio sigue y todo ese asunto, ojo, pero están libres. Pero lo cierto es que fueron sentenciados a 16 años más por crímenes que realmente no están. Recuerdo que uno de los señalamientos era sustracción de armas de un cuartel. Digo, pero sí que ni siquiera ellos tuvieron ningún cuartel ni media ni nada. O sea, fueron situaciones que le endosaron por estar en la lucha reivindicativa. Y eso causó temor, Mario, y es normal. A veces me preguntan, ¿tú no tienes miedo? Mira, todos tenemos temor.
Que no tengan miedo, mira, discúlpame. Tienes un Cristo que siempre lo llevas en el pecho, Siempre por lo cierto. llevo en el pecho. Tienes mucha fe religiosa. Sí, soy católico, practicante, creo en Dios y tengo mi fe en Dios. Sin ellos, no creo que avancemos mucho. Siempre, y varias veces que me he conversado, siempre te digo que Dios te bendiga, la Virgen del Valle nos acompañe, soy devoto a la Virgen del Valle, precisamente porque creo que la fortaleza de todo ser humano está en lo divino. Hay un viejo dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Exactamente. El sindicalismo ruega, pero también todavía no está dando pero también actúa. mazazos. También actúa. Y no vamos a dejar de actuar mal. Pidiendo a Dios fortaleza, sabiduría, discernimiento sobre cómo actuar también. ¿Okay? No nos podemos rendir. Y Para las personas, ya para finalizar, José Vicente, para las personas que tienen todavía esperanza y algunas que la están perdiendo, ¿qué mensaje tienes en el sentido de que bueno, que aguanten o que confíen en que el liderazgo sindical va a poder modificar este estado de cosas laborales, salariales por la que está atravesando la sociedad venezolana? Mira, Mario, la primera acción es que no vamos a renunciar a los derechos del salario. Hay una propuesta que está haciendo el sector empresarial privado de que se suban ingresos sin incidencia en aguinaldo, prestaciones ni vacaciones. Sí. La dirigencia sindical no va a renunciar a ello. Los trabajadores venezolanos pueden confiar en que la dirigencia sindical va a luchar hasta el final porque sea el salario el que se aumente. Si lo hacen por vía de decreto sin aumento, está bien que lo hagan, pero no vamos a dejar de luchar, porque la peor lucha es la que no se hace. ¿Que va a ser difícil? Mira, no estamos aquí precisamente por decir que esto es soplar y hacer botella. Y recordemos algo, Mario, en los grandes cambios mundiales han sido pocos los que luchan para el beneficio de millones. Y aunque en la calle estemos 100, 200 o solo 1000 personas, serán 100, 200 o 1000 personas que vamos a luchar para que millones sean beneficiados. Ok, vamos rapidito, creo que tenemos algunos mensajitos, vamos a ver rápidamente antes de despedirte, José Vicente, algunos mensajes que pueden habernos llegado. Bueno, saludos, nos envía Antonio Hachar, saludos para usted también, amigo, gracias por su sintonía. Dice José Isidro Torrealba, hola, buenas tardes, tengo usted, mi estimado señor licenciado Mario Villegas, un cordial saludo, señor Torrealba. León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Hay que agregar a esos detenidos, a esos presos políticos, los dirigentes sindicales y trabajadores presos a los que ha hecho alusión nuestro invitado el día de hoy. Levantamos precisamente esa bandera por la libertad de todos los presos políticos y de todas aquellas personas que son inocentes, que no han cometido crímenes de ninguna naturaleza. Dice el León del Valle 62, todo este panorama está creado para instalar la desesperanza inducida, años aplicándola y le ha funcionado. Llegó la hora de encarar la situación en todos los órdenes, rescatemos juntos la libertad. Arquímedes Ronnie Bravo, ¿por qué todos se lo han robado? Porque todos se lo han robado, porque según ellos todo ha aumentado, pero solo para hacerle creer a los ilusos, los mismos que pasan hambre, pero le creen lo que sus esbirros le dicen. Rápidamente, me disculpan, @Jaicodom. Están raspando la olla, no tenemos el mismo indicio de cuánto ha ingresado en dinero al país desde hace más de 20 años. Bueno, ciertamente, yo recuerdo que incluso en materia de salud aquí se habían dejado de presentar los informes epidemiológicos. Exactamente. Ciertamente que hay una gran carencia de información oficial. José Vicente, mensaje final para nuestra audiencia. Los trabajadores venezolanos vivimos el peor momento de nuestra historia. Nuestro salario prácticamente desaparecido, desapareció nuestras prestaciones sociales. En finales de 2024 vivimos lo que fue un aguinaldo que es la misma cantidad del 2022, más sin embargo una devaluación y una inflación que se lo calcó. Más allá de eso, la esperanza no se debe perder. Debemos seguir la lucha porque no solo es el salario, porque tal vez aumenten ahorita 50, 60, 100, 200 dólares, pero también aumentarían los precios. Hay que tener claridad que si necesitamos un cambio en el sistema completo de Venezuela.
un sistema de gobierno que sea realmente democrático y donde la corrupción sea minimizada al nivel cero, porque eso es precisamente uno de los principales males que tenemos en Venezuela. Cuando hablamos de cifras, vemos cifras de bloqueo, pero también vemos y tenemos que analizar las cifras de la corrupción en Venezuela. Obras como la del Metro Cuarenas Baritire, obras como el ferrocarril Centro Occidental, la represa Olivante Caparo, mismo líneas de metro que no se completaron, pero sin embargo han sido pagadas. Y no pagadas una vez, sino varias veces. Entonces todo esto del sistema debe cambiar. ¿Por qué? Porque no es solo salario la lucha. La lucha es porque tener en Venezuela un sistema de gobierno que realmente sea para los ciudadanos venezolanos. Muchas gracias, José Vicente. José Gracias, Vicente Rivero. José Vicente Rivero, secretario general de la Central Sindical ASI, Alianza Sindical Independiente, fundada por el chino Navarro, Carlos Navarro, gran sindicalista, tristemente fallecido. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Después de las 2:30, después que escuchemos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y que cumplamos compromisos publicitarios, tendremos nuestra sección especial de los martes, Siempre Caracas, de la mano de Carlos Rodríguez y Ángel Cacique.